Ok. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Oh, creo que mi pantalla de Zoom también se fue para allá. Bien, hermanos, vamos en Génesis capítulo 31. Es donde vamos a estar para la predicación. Y vamos a orar y vamos a comenzar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día. Gracias de nuevo por permitirme seguir avanzando en el libro de Génesis, capítulo por capítulo, en la historia. Ahora estamos en la historia de Jacob. Ayúdanos, Señor. Ya hicimos la lectura y traté de resaltar en la lectura algunos elementos que queremos ahora meditar y reflexionar en la predicación, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Bien, a ver, ¿me ayudas tantito a bajarle el negro? El aparato negro, ándale. Ok, ya, gracias. Ok, bien, hermanos, estamos en Génesis capítulo 31 y le titulé el capítulo Cuando comenzamos a darle a Dios su lugar, ¿ok? Este capítulo es un poquito interesante, ¿verdad? En lo que va a describir. Y de nuevo, creo que esa es la manera apropiada de describir el capítulo, ¿verdad? Cuando le comenzamos a dar a Dios su lugar. Ok, déjame ir leyendo la introducción. En los últimos domingos, ¿verdad? Hemos visto en la vida de Jacob claramente la necesidad de transformación, ¿ok? O dicho de otra manera, la necesidad de un encuentro transformador con Dios, ¿verdad? La vida de Jacob. En el capítulo 28 y 29, ¿verdad? Nos enseñaron los conflictos familiares y de ambición personal que lo condujeron lejos de su casa. Hermanos, Jacob pertenecía ya a una familia medio disfuncional, ¿verdad? Ya pertenecía, ¿verdad? Y había conflictos, favoritismo en la familia. Y bueno, ¿se acuerda? Vimos un plan absurdo de engañar a su padre. Vimos un padre que estaba completamente, ¿verdad?, bien metido en buscar los deseos de su carne y que no pudo distinguir su hijo, no pudo distinguir entre comer venado y comer, ¿verdad?, chivo, no, venado y chivo o una oveja. Entonces, bueno, ahora, el capítulo anterior que terminamos de estudiar, 29 y 30, nos enseñaron los conflictos matrimoniales y laborales que hicieron evidente el desastre de que son sin Dios. ¿Se acuerda? Las mujeres en competencia, teniendo hijos en competencia. Y de nuevo, recuerden, miren lo que tenemos. Lea luchando por el amor de Jacob, ¿verdad? Jacob, quien amaba a Raquel, ¿verdad? Y Raquel, que tenía el amor de Jacob, pero quería ¿qué? Hijos. Y ninguno de los tres estaba a gusto con lo que tenía, y ninguno al final obtuvo lo que quiso. Tristemente, ninguno al final obtuvo lo que quiso. Ahora, hermanos, este siguiente capítulo, así, hermanos, muy interesante. Jacob y sus esposas son diferentes. El anterior capítulo, ¿verdad? Traté lo mejor que pude de enseñar cómo fue este asunto de esta competencia. Es más, ¿se acuerdan? Hasta rentaron al esposo. ¿Se acuerdan? Por alguna superstición. Pero ahora, hermanos, algo es diferente aquí. Algo es diferente. Y entonces, hermanos, ¿qué hizo la diferencia en esta familia tan conflictiva? Hermanos, ¿qué fue lo que hizo la diferencia en esta vida tan conflictiva? Ahora, déjeme como un punto de aplicación. Si anhelas que tu vida cambie y tu familia cambie, pero sigues en lo mismo, ¿por qué te sorprendes del mismo resultado?
Muchos, ay, no, yo quiero cambiar. Yo quiero que mi familia cambie. Pero seguimos en lo mismo. ¿Por qué nos sorprendemos del mismo resultado? Bueno, este capítulo nos va a enseñar algo fue diferente. Algo fue diferente. ¿Y qué fue diferente, hermanos? La vida de Jacob y su familia comenzó a cambiar cuando comenzó a escuchar y obedecer a Dios. Es bien interesante, hermanos. Y la lección, yo sé que el narrativo es bien largo, pero ya lo leímos, ya no lo voy a leer otra vez. Pero la lección es bien sencilla. En esta historia de 55 versículos que leímos, hermanos, la vida de Jacob y su familia comenzó a cambiar cuando comenzó a escuchar y obedecer a Dios. Hermanos, los discursos son claves en esta historia y la mayoría de ellos se centra en que Dios les ha hablado a Jacob y le ha mandado a regresar a su tierra. Dios está muy activo. En este capítulo, hermanos, Dios ha estado muy activo, solamente que a veces no nos damos cuenta. ¿Ok? Entonces, de nuevo, este capítulo va a centrarse mucho en lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha estado haciendo en esta familia. ¿Ok? En esta familia. Ahora, mire por favor. La estructura literaria, este capítulo puede centrarse en dos escenas principales. Primero, el plan de escape y la ida que nos enseña cuando Jacob escucha a Dios y toma las riendas de su casa, y la confrontación con Labán y el pacto con Jacob cuando Jacob obedece a Dios y Dios le cuida. De nuevo, hermanos, la enseñanza es muy sencilla. Ahí se me fue mi pluma. Hermanos, la enseñanza es muy sencilla que está comenzando este capítulo. El punto es comenzar a escuchar a Dios y obedecer a Dios. Eso es lo que empezó. O sea, esta familia en este capítulo es diferente. Hermanos, el anterior capítulo son un desastre. Son un desastre. Las mujeres peleando, no, que yo tengo hijos, que no tengo, pues ahí está mi sierva. ¿Y se acuerda? Jacob no dice nada. Hermanos, imagínense vivir en una familia donde el esposo, ¿está bien? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí. No hace nada. Nada. Este es el que tiene las promesas. De él va a venir la simiente de Jesucristo. Y Jacob, Ahora, de nuevo, pero algo fue diferente. Algo fue diferente aquí. Ahora, déjeme darle clic porque creo que le está distrayendo eso a mí y a mí también. Ok, hermanos, comencemos con la primera escena. Algunas cosas para aclarar en la primera escena. Ok, en los primeros versículos, ¿verdad? Notamos cómo Jacob, ¿verdad? Nota que los hijos de Labán y Labán mismo comienzan a tener una actitud diferente. ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿se da cuenta? Los hijos de Jacob, los hijos de Labán empiezan a decir, no, este compadre se está robando a mi papá y Labán mismo está pasando. Ahora, hermanos, este capítulo han pasado ya 14, ¿se acuerda? El capítulo 30 ya había pasado 14 años. En el año 14 le dijo a Labán, hey, ya déjame ir. Ya déjame ir. Pero ahora en capítulo 31 han pasado 6 años más. En este capítulo ya han pasado, ya Jacob, por lo que él mismo va a decir, ya tiene 20 años de haber estado con su suegro. ¿Ok? Y ahora él ha adquirido riqueza y ya no lo ven porque ya entró a la competencia. Ahora, hermanos, lo más importante que va a mover es la palabra de Yahvé o la palabra de Jehová. Dios le dice, esto es lo que dice Jacob en versículo 3, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Ok, de nuevo, lo que nos deja ver este capítulo es que lo que empezó a cambiar en la vida de Jacob es que Dios le habló. Dios le habló y le dijo, hey, nada más venías por esposa. Tú ya eras rico. Tu papá ya era rico.
Tú nada más venías ¿por qué? Tú nada más venías por esposa. Ahora, hermanos, algo que no ha pasado. Jacob se junta con sus esposas para describir el trato de Labán y el cuidado de Dios. Hermanos, el capítulo anterior lo dejó muy mal. ¿Se acuerda? Él es un trapo ahí. Pero ahora manda a llamar a sus esposas al campo. Van a tener una junta familiar. Hermanos, en 20 años no han tenido una junta familiar y ahora van a tener una junta familiar. Ahora, miren lo que resalta esta junta. En versículo 5 dice Jacob: veo el semblante de vuestro padre, no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Versículo 7: y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Versículos 8 y 9. Si él decía, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y se decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listadas. Así quitó Dios el ganado de su padre y me lo dio a mí. Ok, nota aquí de nuevo, nota dónde está el énfasis. Ahora, hermanos, en comparación con el capítulo anterior, ¿por qué parían las ovejas rayadas, moteadas? ¿Por qué? Porque hacía ¿verdad? Porque hacía un menjurjito. Hermanos, imagínense, en el capítulo 30, Jacob es este Jacob supersticioso que si le decían, pásales un huevo, le pasaba un huevo. Que si le decía, dales hierbabuena, les daba hierbabuena. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él está intentando, no, yo le voy a dar en la torre al suegro, ¿verdad? Pero ahora, note aquí, ahora, Dios. Hermanos, de nuevo, este es un hombre diferente. Este es un hombre diferente. Y él ahora reconoce que no era ni la hierbabuena, ni el cedro, ni el agua, él reconoce. Es Dios quien, si Labán me cambiaba el trato, si decían las negras, nacían negras. Si decían rayadas, nacían rayadas. Si decían pintadas. Y dice, ¿por qué? Porque fue Dios. Es Dios. Ahora, mire por favor. Raquel y Lea, ¿verdad? Jacob resalta el sueño con la interpretación de los eventos y su voto. Ahora, en ese voto, hermanos, cuando se acuerda, ¿quién hizo rico a Jacob? ¿Quién hizo rico a Jacob? Dios, ¿verdad? Dios, ¿se acuerda? Jacob vuelve a relatar, tuve una visión, el ángel, y adivinen qué, el ángel me dijo, yo soy el Dios de Betel. ¿Te acuerdas cuando ibas huyendo de Saúl? Que te iba a dar cuello. ¿Te acuerdas que yo me presenté delante de ti? ¿Te acuerdas viste la escalera y me dijiste, si Dios me acompaña, me bendice, me da pan, será mi Dios? Nada más quiero decirte que yo he cumplido. Regrésate a la casa de tu tierra, de tu parentela. Ahora, hermanos, ¿qué había prometido Jacob? De nuevo, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. De nuevo, en el relato, Dios le dice, yo, Yahweh, he visto todo lo que Labán te ha hecho. Hermanos, este hombre es diferente. De nuevo, lo estoy poniendo en rojitas todas las veces en este capítulo donde hay una referencia a Dios, donde están conectando sus circunstancias y los eventos con Dios. Ahora miren por favor, Raquel y Lea
responden en acuerdo con Jacob, ya que su padre también les ha tratado mal. En esta junta, y ahorita vamos a resaltar algo, ¿verdad? En esta junta, dicen ellas, nos ha tratado como a extranjeras. Ahora, hermanos, quiero que piense un poquito en lo que se acostumbraba. En aquel tiempo, ¿verdad? El dote que se daba del esposo al padre se daba en dos sentidos. Primero, ¿verdad? Las mujeres regularmente eran empleadas de la casa y eran también personas. Entonces, imagínense, al quitarle una empleada a la casa, pues necesitaban a alguien ocupar el lugar. Entonces, la dote funcionaba también como para suplir ese hueco que se le quitaba a la esposa en esa familia. Pero también la dote funcionaba como una garantía y una ayuda, ¿verdad? Este era un dinero por si el esposo se moría o se divorciaba de la mujer, que la mujer no quedara desamparada. Entonces la dote también funcionaba, ¿verdad? Como una garantía de que si, por ejemplo, se moría, imagínense a los meses, ¿no? O al año, o por ejemplo, se moría y quedaba con niños chiquitos, hubiera un dinero para ayudarle. Ahora, ¿se acuerdan lo que dicen ellas? Nuestro padre nos ha tratado como extranjeras, nos vendió. Ahora, esto es interesante, Jacob no dio dinero. ¿Qué dio Jacob? Ahora, que trabajó 14 años. Entonces, ellas dicen, nuestro padre nos vendió y ya se gastó todo. Básicamente lo que equivale a los 14 años de trabajo. Entonces ellas están pensando, o sea, ya no tenemos nada. Si este compadre se muere, quedamos ¿qué? Desamparada. Pues no la menciona. Entonces, hermanos, es por eso que ellas dicen, nuestro papá nos trató como ¿qué? Como extranjeras. O sea, nuestro papá ya nos ha vendido, ya no tenemos nada. O sea, no nos ha dado nada y no nos va a dar nada. Ahora, nótese las palabras. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, mire lo que le dicen, haz todo lo que Dios te ha... Ahora, hermanos, ¿qué pasó con estas mujeres que tenían competencia? Ahora hasta amigas son, mire. De nuevo, este hombre y estas mujeres son diferentes. Y entonces, Jacob comienza la huida y hace un trayecto de 3 días de camino entre Labán y ellos, ¿verdad? Ahora, a Jacob en esto, hermanos, que relata la Biblia, aprovechó la oportunidad adecuada. ¿Por qué dice que aprovechó 3 días de camino? Lo que hacían, hermanos, cuando dice que le iban a esquilar los animales, significaba que pues les iban a quitar, ¿verdad?, todo el pelaje. Ahora, regularmente, ¿verdad?, esquilaban los animales donde podían venderlo para no tener los esquilo en mi casa y luego tengo que pagar transporte para llevarme. No, entonces, mejor movían los animales, esquilaban los animales, inmediatamente vendían e inmediatamente podían regresar. Entonces, Jacob está pensando, Labán va a ir, va a vender, entonces aprovecha esa oportunidad. ¿Por qué? Porque va a irse él con todos sus trabajadores. ¿Ok? O sea, se va a ir él con todos sus trabajadores. Ahora, en eso que Jacob empieza y aprovecha la oportunidad, hermanos, Raquel se lleva a los ídolos. ¿Se acuerda que dice? Ahora, hermanos, Raquel se lleva los ídolos. ¿Para qué se lleva los ídolos? Ok, dice un hermano, dice, basado en algunos documentos del siglo, de los años 1500 antes de Cristo, ¿verdad? En una ciudad de Nusi en Alta Mesopotamia, a menudo se supone que Raquel tomó estas imágenes porque su posesión identificaba al heredero legal del patrimonio familiar. Entonces, mire, muy interesante, ¿eh? Dice, van a empezar a oír y Raquel se lleva a los dioses. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una vez muerto Labán, adivine qué podría haber hecho Raquel.
traigo el testamento. Y aquí dice, el que tenga estas cosas, entonces por eso se está llevando de nuevo. Lo mejor que sabemos, esa es la razón por qué se está llevando los dioses. Y esa es la razón porque, ¿verdad? Labán le dice un montón de cosas, pero a Labán le ocupa una cosa. ¿Dónde están los ídolos? ¿Dónde están los ídolos? ¿Dónde están los ídolos? Entonces, ok, ahora, mire cómo avanzamos. Ahora, mire un poquito, por favor. De nuevo, esto nos va a ayudar un poquito. Dice, ¿sí puede ver el mapa? Aquí estaban, ellos vivían en Harán, ¿ok? Esto es al norte, hermanos, esto es casi, ¿verdad? Esto es parte de Turquía actualmente. Este río que se ve aquí es el río Éufrates. Dice que empezaron y caminaron 3 días de camino después del Éufrates. Cuando Labán los alcanza en Galat, o cerquita de este lugar que se va a llamar Ramot de Galat. Hermanos, miren más o menos cuánto tuvo que caminar Jacob. Algunos creen, ya sean 7 o 10 días, según el relato bíblico, más o menos avanzaron como 560 kilómetros, ¿ok? 560 kilómetros. Algunos piensan que iban muy rápido, porque recuerden, se fue con todo, no nada más las esposas, ¿verdad? No lo mandó por estafeta, ni DHL, ni nada, se fue con todo, ¿ok? Ahora, de aquí en adelante, hermanos, esto es muy interesante, porque en la geografía, estos lugares van a ser importantes. Este es el lugar del capítulo 31, pero el capítulo 32 va a mencionar Mahanaim, va a mencionar Peniel, ¿verdad? Perdón, así está en inglés, Peniel. Después va a mencionar Siquem y el lugar donde Jacob le hizo un juramento a Dios, que es Betel. Betel significa casa de Dios, ¿verdad? Ahora, aquí, de nuevo, estos lugares van a ser lugares importantes. ¿Ok? Y nada más quiero mencionar y anticipar en la parte de la historia. ¿Ok? Ahora, hermanos, hasta aquí. ¿Qué es la reflexión? De nuevo, este capítulo nos presenta personas diferentes. Ahora, primera reflexión, hermanos, necesitamos recordar que Dios siempre tiene la iniciativa para buscarnos. Él siempre nos va a buscar. En este caso, Él usó su qué y le habló a las personas. En este caso, Dios habló y le habló a Jacob y dio su palabra. Y Dios siempre va a usar su palabra, hermanos. Hermanos, por favor, hermanos, Dios siempre va a usar su palabra. Yo sé que hay personas que a lo mejor usted ha conocido, yo he conocido personas que dicen que Dios les habla audiblemente, que ven, que escuchan. Hermanos, Dios va a usar su palabra. Si una visión, si un sueño, si algo está en contra de la palabra de Dios, crucelo. ¿Ok? Crucelo. Ahora, hermanos, muchas veces la palabra de Dios puede venir por medio de un ¿qué? Un hermano. ¿Sí o no? O puede venir la palabra de Dios por un amigo. El punto, hermanos, es que siempre que Dios nos alcance, nos va a alcanzar con su palabra. Ahora, hermanos, yo no sé si ha visto a veces esas imágenes donde hacen broma de alguien en una isla y que no sabe leer o letras, porque ponen H2O y no sé qué otra cosa. Y como no sabe qué es H2O, pues no puede ir al agua, ¿no? Entonces, hermanos, muchas veces nosotros queremos ver todo tipo de soluciones, ¿verdad? Señor, rescátame, y manda un barquero. Señor, rescátame, y manda otro barquero. No, que tú, Señor, rescátame. Hermanos, cuando Dios nos da su palabra y alguien nos habla su palabra, usted no se tiene que preguntar, ¿será Dios? No, Señor, pero yo quiero soñar algo. Hermanos, Dios va a usar su palabra, que Él lo usó en la vida de Jacob. Por otro lado, hermanos, también esta parte de la escena nos enseña que las circunstancias no tienen sentido si no hacemos el esfuerzo de ver a Dios en ellas.
Hermanos, en el capítulo 30, que fue el capítulo anterior, Dios, ¿dónde ellos aceptaron o dónde ellos vieron que Dios estaba ahí? Las esposas pusieron nombres para Dios y usaron a Dios como que en esa competencia, ¿sí o no? O sea, ellas estaban en competencia en este asunto y viendo, no, pues Dios dando hijos y dando hijos y dando hijos. Hermanos, en el capítulo 31 y en los demás capítulos anteriores, hermanos, Jacob batalla y batalla y batalla. Y a veces, de nuevo, sus circunstancias no tienen sentido si no buscamos y no hacemos esfuerzo de ver a Dios en ellas. Por ejemplo, aquí, una reflexión. ¿Qué hubiera pasado si Jacob se queda con Lea? ¿Usted cree que le hubiera afectado al plan de Dios? Si Jacob se hubiera quedado solamente con Lea, ¿usted cree que hubiera afectado el plan de Dios? ¿De qué tribu era el Señor Jesucristo? De Judá. Y Judá es un hijo de Lea. Si Jacob se hubiera quedado con Lea, Dios iba a continuar su plan. Porque Dios escogió a Judá, a ese hijo, para donde iba a venir el Señor Jesucristo. Pero a veces de nuevo no vemos. ¿Qué vio Jacob en eso? Me engañaron. ¿Sí o no? Me timaron. Y nunca vio a Dios en eso. ¿Sí o no? Y nunca se imaginó Jacob que del hijo del que la engañaron, de ese iba a venir ¿quién? El Señor Jesucristo. Hermanos, la oscuridad es más densa cuando nosotros queremos ser los seres en la historia de Dios. Hermanos, yo creo que a lo mejor usted ha escuchado, y espero que usted no haya sido de esos de diciendo, no, Dios nada, todo lo que tengo es gracias a mí. Todo lo que he hecho es gracias a mí. No es Dios, no es Dios. Yo trabajo, yo me esfuerzo, yo pienso, Dios nada. Si alguna vez usted ha tenido esa actitud, la oscuridad es muy densa. Hermanos, y la oscuridad va a ser cada vez más densa cuando nosotros queremos ser los héroes en la historia de Dios. Hermanos, vivimos en la historia de Dios. Y Dios, hermanos, así nos puede humillar. Así nos puede humillar. Y debemos tener cuidado con eso. Ahora, hermanos. Ahora, una última cosa en esta parte de la escena. Si hacemos un compromiso con Dios, mejor es que ¿qué? Que lo cumplamos. Hermanos, yo creo que es apropiado hasta cierto punto hacer compromisos con Dios. Pero el libro de Eclesiastés también nos enseña que si no vamos a hacer, ¿verdad? Si no vamos a hacer un compromiso, ¿verdad? Si no vamos a cumplir un compromiso, mejor no prometer lo que no estamos dispuestos, ¿qué? A cumplir. Eso es lo que dice el libro de Eclesiastés, ¿ok? Porque Dios espera, hermanos, ¿y cuántos no? Muchos de nosotros, Señor, mira, si tú me ayudas en esto, te prometo. Señor, mira, si tú me sacas de esta, te prometo. Y Dios cumple y nosotros. Es que hice changuitos. Aguas. Ahora, la última escena, hermanos, es donde Jacob obedece a Dios y Dios mismo le cuida. Si usted se acuerda, Labán alcanza a Jacob y recuenta el sueño de advertencia de parte de Dios. Ahora, mire estas palabras en versículo 29. Estas palabras muy interesantes en versículo 29. Dice, poder hay en mi mano para haceros mal. ¿Qué dice Labán? Yo pudiera darles en la torre. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciéndote, guarda que no hables a Jacob
descomedidamente. Literalmente, hermanos, la traducción es como la Biblia de las Américas, es: guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. Okay, hermanos, esta expresión hebrea probablemente está indicando, Dios le está prohibiendo a Labán algún engaño. ¿Okay? Esta frase, que es difícil de traducir, probablemente le está diciendo, no es como que le estaba diciendo, crucifícale la voz. No nada más está diciendo esto, sino lo que está tratando de decir es: no le vayas a decir algo para engañarlo, no le vayas a decir, no, mira, yo soy tu suegro favorito, ¿verdad? El que te ama con todo tu corazón, ¿verdad? Mira. No lo vayas a engañar, ni te le pongas lo rico. Nada. Dios lo está cuidando. Dios lo está cuidando. Ahora, mire aquí, por favor. ¿Qué significó esta advertencia a Labán, hermanos? ¿Qué significó esta advertencia a Labán? Bueno, hermanos, Dios está cuidando. Dios está cuidando a Jacob, como Dios le había dicho. ¿Sí o no? Dios está cuidando. Ahora, hermanos, Dios cuida y nos ayuda cuando le obedecemos. ¿Ok? Dios nos cuida cuando le obedecemos. Ahora, hermanos, dentro de las muchas acusaciones, lo que más le preocupa a Labán son sus ídolos. ¿Se acuerda? Le está diciendo: ay, ¿por qué te fuiste? Eres un necio. Me hubieras dicho, fiesta les hubiera hecho. Uy, sí, ¿verdad? Y él la iba a pagar. No, la verdad es que no. A lo que le preocupaba a Labán eran sus ídolos. Ahora, hermanos, Jacob responde y le dice a Labán: busquen tus ídolos, y quien encuentras, mátalo. Ahora, hermanos, si los hubiera encontrado, si los hubiera encontrado. Ahora, sabemos, hermanos, ahí Raquel, ahora note de nuevo, mire a Raquel, engaña a su papá: ay, papá, mira, no me puedo, ¿verdad?, levantar. El tiempo en que las mujeres tenían su periodo era un tiempo que, si usted se acuerda en la ley, eso los hacía inmundas, ¿verdad? Entonces no podían tocar cosas porque tenían que hacer un ritual. Entonces les diciendo: papá, no me puedo levantar, no te puedo saludar, no te puedo dar un beso porque te voy a contaminar. Y bueno, eso, muchas cosas. Y esa es la manera, de nuevo, que Raquel está manteniendo esta mentira. Ahora, al no encontrar los ídolos, hermanos, Jacob se enoja y le reprocha a Labán sus malos tratos y el cuidado que Dios ha tenido de él. ¿Se acuerda? Le ha dicho: hey, tú me has cambiado el salario 10 veces, si alguien se moría yo lo pagaba, si alguien lo robaban yo lo pagaba, es más, a mí no. Y mire, cuando le está diciendo: tú me mandabas o en el calorón o tú me mandabas en el frío, lo que le está diciendo es: nada que hierro ni que nada, tú me tratabas como un empleado que lléguele. O sea, no me trataste necesariamente como como familia. No me trataste como el esposo de tus hijas. Y le está reclamando. Ahora, mire estas palabras de nuevo: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. O sea, Dios le está diciendo: ¿ya ves? Es Dios. Es Dios. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces Jacob ha tomado en cuenta a Dios antes de esta escena? Ahora Dios les importa. Labán entonces sugiere hacer un pacto que pondrá límites en su relación y negocios. Ahora, hermano, quiero que entienda por favor este pacto. Este pacto que van a hacer no es un pacto así de: ay, yo te amo mucho, de verdad, de aquí, que no. Básicamente es un pacto de: aquí vamos a poner un montón de piedras. Yo no me voy a meter por lo tuyo, y tú no te metas con lo mío, ¿ok? Yo no me voy a meter y hacerte daño, y tú tampoco vas a regresar y hacerte daño. No, hermano, ¿por qué tiene miedo de venganza? ¿Por qué Labán tiene miedo de venganza? Porque Dios le ganó a Labán. Pero no tanto, ¿por qué? Entonces se llevó un cinto. Bueno, no,
Exactamente, porque le había tratado mal. Entonces Labán está pensando, No se oye bien, pastor. este compadre se hace más grande, empieza a tener más gente, y de pronto le agarra el resentimiento para venir y va a regresar. Entonces, hermanos, Labán se está aprovechando. Y ahora, ese mismo está diciendo, y que esto, si tú tomas otras cosas, que Dios quiere más. Pero no voy a intentar hacer para que Jacob no vaya a vengarse en un dado momento. Ok, perdón, hermano. Entonces, hermanos, esto, gracias hermano Juan, gracias. Entonces, esto es lo que está pasando. Ahora, 2 veces en este pacto se dice, atalaye Jehová entre tú y yo, y Dios es testigo entre nosotros dos. Y de nuevo, como dijimos, ¿qué le preocupa a Labán? ¿Verdad? No, hermanos, ¿qué le preocupa? Mis hijas. Son mis hijas las que me preocupan. No, hermanos, realmente lo que le preocupa a Labán es que Jacob no le agarre el resentimiento y ¿qué? Y se quiera vengar. Ahora, hermanos, esto es muy interesante. Al final, no sé si usted se acuerda, al final, Jacob invita a todos a comer. Hermanos, Jacob invita a todos a comer. Hermanos, ¿qué demuestra el Jacob el compartir alimento con sus hermanos? Bueno, que no es rencoroso. De nuevo, hermanos, hasta ese momento ha hecho todo para él. Ha hecho todo para él. Han buscado todo para él. Y aquí, hermanos, esta es la cosa muy... Hermanos, el narrativo ni nos tenía que decir eso, pero el narrativo nos quiere decir, este hombre está ¿qué? Terminando y compartiendo alimentos. Hermanos, ¿qué nos enseña esta última escena? Hermanos, la obediencia siempre trae bendición. Aunque de momento no ¿qué? No lo veamos. Hermanos, la situación de Jacob no va a mejorar dramáticamente, sino gradualmente. Y eso lo vamos a ver más adelantito. No va a mejorar dramáticamente, sino gradualmente. Ahora, hermanos, algo muy interesante. Dios no tiene que hacer lo que no ha prometido hacer. Ok, ahora, especialmente, hermanos, en este narrativo, Dios y Jacob tuvieron un pacto y Dios le prometió algo a Jacob, muy específicamente a Jacob. ¿Ok? ¿Sí o no? A Jacob. Entonces hay que tener cuidado de no leer estas historias y agarrar las promesas específicas de Jacob. ¿Para qué? Para nosotros. Y no, y hermanos, ¿por qué? Porque usted va a salir muy decepcionado. Señor, tú me dijiste ahí en Génesis 31 que ibas a estar conmigo. No, Dios no te dijo. Dios le dijo a Jacob. Hay que tener cuidado, hermanos, porque Dios no va a hacer lo que no ha prometido hacer. Esto es muy importante en las narraciones del Antiguo Testamento, hermanos. Mire, a veces los cristianos nos salimos muy decepcionados porque agarramos las historias del Antiguo Testamento y nos apropiamos las historias del Antiguo Testamento y luego Dios no cumple y adivine qué decimos. ¿Me quedaste mal? Hermanos, Dios no tiene que hacer lo que no ha prometido hacer. Hermanos, Dios no ha prometido una vida sin problemas. Como creyentes del Nuevo Testamento, hermanos, Dios no nos ha prometido una vida sin problemas. Hermanos, Dios no ha prometido arreglar todos nuestros... Hermanos, hay esperanza en el Señor, ¿sí o no? Hay esperanza en el Señor, pero Él nunca ha prometido arreglar todos nuestros desastres, ¿sí o no? Él nunca ha prometido arreglar todos nuestros desastres. Hermanos, Dios no ha prometido que vamos a ver su venganza de aquellos que nos hacen daño. Hermanos, la Biblia dice, ¿verdad? No venzas el mal. Digo, no pagues mal por mal, sino vence el mal con él. Bien. Y dice, si tu enemigo te pidiere agua, si tu enemigo, dale.
lo único que está acumulando es que más ira para el día de la ira, ascuas, cuando Dios se lo va a agarrar. Ahora, hermanos, si ustedes como yo, perdón, su pastor, sí, a veces es rencoroso. A veces soy de esos que, ay, Señor, déjame ver. Ándale, ándale. Señor, esos que robaron mi casa, ¿qué les hiciste? Déjame ver. Que les mocharon una mano, que sea. Y de veras a veces uno quiere ver la venganza de aquellos que nos han hecho mal. Pero Dios nunca ha prometido, no sé, hermana, necesito estudiar más ese texto. Pudiera ser, no sé, no he llegado ahí, pero ya mero. ¿Ok? Y por último, hermanos, Dios sí promete que para aquellos que le aman, todas las cosas trabajan, ¿qué? Eso es Romanos capítulo 8. Hermanos, ahora note aquí, para los que aman a Dios, los que aman a Dios. No está diciendo para los que juegan de vez en cuando con Dios, los que de vez en cuando le toman en cuenta, ay, Señor, sí, hoy sí. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que lo aman, ¿verdad? Entonces, hermanos, muy importante, muy importante. De nuevo, déjame recordarle, la vida de Jacob y su familia comenzó a cambiar cuando comenzó a escuchar y obedecer a Dios. Eso fue lo diferente. De nuevo, hermanos, no podemos anhelar que vamos a cambiar o algo va a cambiar en nuestra familia si seguimos más en lo mismo. Hermanos, si seguimos más de lo mismo, nada va a cambiar. Vamos a orar, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por esta historia. De nuevo, la verdad es bien sencilla. Y yo nada más fui interpretando las cosas que necesitaban aclararse de esta narración. Señor, al final, a mí lo que me impresiona mucho de este capítulo es que del capítulo 30 al capítulo 31, que cronológicamente son 6 años, algo pasó diferente. Y el capítulo nos deja ver, comenzaron a escucharte y comenzaron a obedecerte. Señor, la verdad es que si fuéramos sinceros, muchos de nosotros hemos experimentado lo mismo. Hasta que ya hemos batallado un montón, hasta que ya nos hemos topado con pared, o cuando ya hemos tocado profundo del pecado o el desastre o nuestras broncas, es cuando muchas veces ya estamos dispuestos a prestar oído, porque ya nada más eso es lo que nos queda. A veces ya hemos intentado, Señor, un montón de cosas, y es cuando llegamos a esta situación donde ahora estamos listos para prestar oído. Ayúdanos, Señor, que eso no sea un patrón en nuestra vida. Señor, tú no quieres y tú no deseas que nos estemos dando de topes y topes y topes para prestar oído, para obedecerte. Pero así somos. Ayúdanos, Señor. Así soy. Ayúdame, Padre. Danos gracia. Ayúdanos. Si en verdad queremos ver algo diferente en nuestra familia, en nuestras vidas, necesitamos escuchar y obedecerte. Y yo me cuento entre estos porque, Señor, para mí, en mi trabajo y mi posición como pastor, es más fácil hablar, es más fácil enseñar que hacer. Y yo necesito, Señor, gracia para poder hacer. Ayúdame, Padre, y ayuda a mis hermanos. Ayúdanos a todos en esta mañana en Cristo Jesús.